trabajé prácticamente toda mi carrera profesional en una empresa grande, una empresa multinacional. Y cuando tenía 45, 48 años más o menos, un día entro a la oficina de un amigo, un tipo muy jovial, muy entretenido, muy alegre. Pero ese día lo noto un poco triste, bajoneado. Y le pregunto qué le pasaba. Y me dice, estoy de cumpleaños, cumplo 63 años. Felicidades, le digo yo, pero ¿por qué esa cara? Bueno, me dice, lo que pasa es que, como tú debes saber, a los 63 años de esta empresa me tengo que retirar. Y para serte honesto, no había pensado en qué hacer de aquí en adelante. Y eso me tiene muy complicado. Efectivamente, en esa empresa, en esos tiempos, existía una política que establecía que las personas con cargo ejecutivo tenían que retirarse a los 63 años. Y probablemente su situación venía de esa mirada que nosotros teníamos en esos tiempos cuando éramos jóvenes, donde nuestro sueño era estudiar una carrera profesional, entrar a una empresa grande, ojalá una multinacional, y de ahí en adelante trabajar toda nuestra vida en esa misma empresa, porque lo que buscábamos en esos tiempos era estabilidad. Y jubilar en la misma empresa y de ahí dedicarnos a criar nietos, disfrutar de la jubilación, es decir, no nos veíamos con una vida laboral más allá de la jubilación. Pero los tiempos han cambiado. Hoy día vivimos una sociedad donde se privilegia ser joven, o al menos parecer joven. Donde se dice que a los 60 de hoy día son los 40 de antes. Pero eso funciona solamente en el ámbito social, porque laboralmente a los 55 años somos viejos. Sí, somos viejos. Después de los 55, más o menos, las posibilidades de empleo son escasas. Y emprender todavía es signo de gente joven, es signo de juventud. No está asociado a gente mayor. Y además tenemos que luchar con paradigmas, esos paradigmas que crean realidad. Esta es la típica imagen en un estacionamiento donde dice que los espacios están reservados para personas de la tercera edad. ¿Ustedes saben quién es una persona de la tercera edad en este país? ¿Perdón? Sí, hay una ley, fíjense, detalle. Hay una ley que no es muy vieja, del año 2003, que dice que una persona de 60 años o más es considerada una persona de la tercera edad. Pero si ustedes se fijan en la imagen que hay ahí, hay una imagen de una persona encorvada con un bastón. Ustedes asocian una persona de 60 años con esa imagen. Bueno, eso es un paradigma con el que tenemos que luchar hoy día. Y eso es lo que se aplica en el campo laboral. Nos ven viejos. Pero volviendo a la historia de mi amigo. Después que salí de su oficina me quedé pensando. La verdad es que la situación me hizo reflexionar mucho porque me di cuenta que no quería llegar a esa edad sin tener claro qué iba a hacer cuando me retirara. Es más, sin tener claro qué hacer si es que perdía el trabajo después de los 55 o en torno a esa edad. Así que me propuse hacer algo. Un negocio, yo era empleado todavía, y así fue como me embarqué en un jardín infantil. Yo soy ingeniero electrónico, no tenía nada que ver con un jardín infantil, pero bueno, había que hacer algo, y la verdad es que me motivaba a hacer algo distinto. Por cuestiones familiares, el jardín lo pusimos fuera de Santiago. La verdad es que fue un desastre porque manejar un negocio en forma remota, más encima siendo empleado, dedicándole tiempo de horas libres, fines de semana, etc. Cerca de un año hubo que cerrarlo. Pero porfiado, tiempo después, puse otro jardín infantil,
como ya había aprendido, dije, bueno, ahora en Santiago. La verdad es que nos fue bien, fue interesante la experiencia. Lamentablemente, por diversas circunstancias, tuvimos que cerrar el jardín al año y medio. Así que, en resumen, la historia de los jardines terminó en un fracaso económico porque perdí plata. No poca, pero perdí plata. Pero la experiencia que gané en armar un negocio, en crear una sociedad, en contratar gente, etcétera, fue tremendamente valiosa para lo que de ahí seguía en adelante en mi vida. Como les decía, trabajé prácticamente toda mi carrera profesional en esta gran empresa y a los 56 años casualmente me despidieron. No voy a decir que me despidieron por viejo porque no fueron las razones que me dieron en ese momento, pero siempre me quedó la duda de qué tanto había influido mi edad en mi salida. Bueno, como tenía esa idea de terminar jubilado siendo empleado, empecé a buscar trabajo. Entré en un programa de outplacement, pero esta idea de hacer algo distinto seguía dando vuelta en mi cabeza, así que nuevamente me embarqué en un emprendimiento. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Un emprendimiento que ahora era... Perdón. Un emprendimiento que ahora fue una empresa de importaciones. ¿Por qué importaciones? Bueno, porque en esa época estaba de moda traer cosas de China. Pero mi objetivo era seguir buscando empleo. El emprendimiento le fue bien, hice cosas interesantes, pero al poco tiempo encontré trabajo y ahí quedó congelado el emprendimiento. Trabajé como empleado unos 3, 4 años más y de nuevo quedé desempleado. Y ahí me di cuenta que el camino no era por ese lado, ya estaba cerca de los 60, así que decidí independizarme, seguí trabajando como consultor, que es como la etapa natural de cualquier profesional. Pero esto de hacer algo distinto seguía dando vuelta en mi cabeza. No quería trabajar toda mi vida en tecnología, así que empecé a pensar qué hacer. Y en esa búsqueda de pensar qué hacer, empecé a conversar con mi hermana, con una de mis hermanas. Y nos dimos cuenta que teníamos una mirada muy parecida respecto a nuestra vejez. Queríamos mantenernos activos, tener algo que nos generara algunos ingresos, pero no tan solo por una cuestión económica, sino que también porque queríamos mantenernos sanos mentalmente. Y también por sanidad, por tranquilidad de nuestros hijos, porque en la medida que ellos nos vean estando activos, siendo autónomos, ellos van a estar tranquilos también. Y así fue como nació la idea. Mi hermana, por razones de trabajo, manejaba bastante bien todo el proceso de fabricación de helados. Y había tenido la oportunidad de estar en una feria en Italia de helados y conoció los helados veganos, los probó por primera vez. Estoy hablando hace 8 años atrás, cuando el mercado vegano aquí en Chile era casi desconocido, cuando si ustedes iban a un restaurante y pedían un plato vegano, lo más probable es que le trajeran un par de lechugas y un tomate. No había más cocina que eso, ¿cierto? Bueno, y esa idea que la empezamos a conversar, la verdad es que fue muy atractiva. La encontré tremendamente interesante porque en realidad, como les decía, yo quería hacer algo distinto, salirme de este mundo de la tecnología y además nos podíamos meter en un mundo nuevo, un mercado emergente, un mercado que estaba recién creciendo y por lo tanto las oportunidades eran tremendas de ahí en adelante. Así que feliz, nos embarcamos y así fue como nació Vegais. Nuestro emprendimiento de helados veganos, nuestra fábrica de helados veganos. Nacimos en octubre del 2019 y crecimos, nos desarrollamos durante la pandemia.
Así que de aquí en adelante, cualquier cosa que se nos presente, la verdad es que nos sentimos completamente preparados para poder enfrentarla. Incluso salir de la situación económica que estamos hoy día. Partimos chiquititos, con 2 sabores, y hoy día tenemos 10, 11 sabores en realidad, y estamos desarrollando algunos más. Partimos con un formato, y hoy día ya tenemos 3 formatos. Partimos vendiéndolo a los vecinos, y hoy día ya estamos en varias tiendas en Santiago, algunas en regiones, y estamos entrando en el mundo de los restaurantes y cafés. Pero en el camino nos dimos cuenta lo relevante que era la tecnología en cualquier negocio, porque en realidad hoy día, si ustedes se dan cuenta, tener un negocio y no meterle tecnología no tiene ningún futuro. Marketing digital, redes sociales, Instagram, Facebook, Google, etc. Yo soy ingeniero electrónico, como les decía, siempre estuve ligado a la tecnología, pero involucrarme en estas cosas no fue trivial. Y eso me permitió darme cuenta el tremendo desafío que significa para la gente mayor partir con un negocio. Porque para mí no fue fácil, para ellos menos. Nosotros no nacimos en este mundo digital. Así que ahí hay todo un gran desafío de apoyo a la gente, a los adultos mayores, en el manejo de la tecnología, que es clave para cualquier negocio. Las expectativas de vida en este país están aumentando, como también en todo el mundo. Hoy día el 18% de la población en Chile tiene 60 años o más, pero se proyecta que para el año 2050 el 32% va a tener esa edad. Imagínense ustedes lo que puede significar que 1/3 de la población sea adulto mayor o adulto senior, como he aprendido a decir con la gente de Senior Lab, porque le da ese toque de experiencia y no de vejez. Imagínense cómo va a ser este país si hoy día a los adultos mayores o a los adultos seniors les cuesta mantenerse activos. Se necesitan cambios que apunten a cambiar este paradigma asistencialista que tenemos hoy día hacia una mirada más de generación de oportunidades, de generación de espacio, de generación de empleo, para permitir que la gente de esta edad se mantenga activa, genere ingresos adicionales y que complementen su jubilación, y no solamente, como les decía, por la cuestión económica, sino que también por sanidad mental. Eso es súper relevante. En pocos días más voy a cumplir 66 años. Y hoy día me siento tranquilo, satisfecho de haber encontrado la respuesta que me planteé en esa época cuando tenía 45, 48 años y entré a la oficina de mi amigo. Me siento satisfecho, contento y, por qué no decir, feliz de tener una actividad, de tener un emprendimiento que me proyecta por muchos años más. Y ustedes, muchos de ustedes probablemente son hoy día tomadores de decisiones, personas que están en posición de generar estos cambios que se requieren. Los invito a ser parte de estos cambios, los invito a generar todas estas acciones. No solamente por nosotros, porque probablemente los cambios tomen algún tiempo, sino que por ustedes mismos, porque para el año 2050 a lo mejor nosotros no vamos a estar. Ustedes van a estar en nuestro lugar. Y ustedes hoy día se han preguntado qué van a hacer cuando lleguen los 60, o incluso si pierden el trabajo antes de los 55. Los invito a reflexionar. Muchas gracias.